Me hacen una consulta acerca de que el método para calcular viscosidades de líquido les da 0. Entonces, nos fijamos en el libro de Properties of Gases and Liquids. El libro de Properties of Gases and Liquids es el que tiene el método. Si ustedes usan este programa, viejo, porque es del 2012, la referencia es que están usando el método de Teja y Rice. En ese método, que les muestro de grandes rasgos, no es gran cosa lo que muestro, simplemente que está en el libro, así que es un copiar las fórmulas. En esta fórmula de cálculo de viscosidad, el único denominador que puede ser 0 es este que hace referencia a los factores acéntricos de las dos sustancias de referencia. Si ustedes eligen dos sustancias de referencia que tienen el mismo factor acéntrico, entonces este denominador les va a dar 0 y el método falla. Tienen que elegir otra sustancia de referencia, o sea, tienen que elegir dos sustancias de referencia que no tengan el mismo factor acéntrico. Dice el libro que traten de elegir las dos sustancias de referencia que tengan, primero, el valor de viscosidad en función de temperatura, que tengan viscosidad sustancial por función de temperatura razonablemente confiables, y segundo, probablemente los más abundantes, léase los de mayor composición. Sin embargo, esa es una recomendación, o sea, lo que dice, no elija un componente de referencia que esté infinitamente diluido, o sea, porque ahí le están pidiendo mucho al método, ¿sí? Pero no hay ninguna restricción. O sea, si son dos o tres sustancias que no son 0, diría yo, que no tienen composición 0, se usan esas como referencia. O sea, no... si hacen... La original eran los dos componentes clave, porque los dos componentes clave no podían ser 0 en todo el rango. Pero el método es para cualquiera. O sea, cualquier sustancia de referencia. Sí, alguien me hizo una pregunta y tenía otra pendiente. Carolina, tengo pendiente, pero alguien abrió el micrófono. Si es sobre este tema, respondo esto, a menos que Carolina tenga una pregunta sobre esto de viscosidades, ¿no? Profe, yo le iba a Vamos. consultar de cómo elegir la referencia, pero ahí está, ahí lo dijo, así que ya está. Eso, Nicky. Sí, y como me hicieron una observación recién, la estoy grabando. Bien. Profe, yo tengo una duda. ¿Sobre este tema o sobre otro tema? Sí, no, sobre la tensión superficial. Pero entonces porque Carolina la tengo antes. Listo, Levantó la mano antes y ya vemos tensión superficial. Carolina. Sí, profe, lo mío también justo es de la tensión superficial del líquido. Le ganaste por centésima de segundo. Te escucho. Porque yo tengo un problema cuando la calculo al último. Alimentando en una etapa, en la segunda etapa, me da bien todos los valores, pero ya cuando alimento a partir de la tercera etapa me quedan dos números imaginarios. A partir de la tercera, cambiando cualquier cosa, siempre me dan números imaginarios. Los últimos dos. Todo eso sospecho. Acá no tenía una función, así tengo que recurrir a... Qué hermoso libro, qué hermosa tapa, qué viejo libro. Bien. Surface tension. Alcance. Tensiones superficiales para un líquido puro y mezclas líquidas. Introducción. Supone que ustedes leyeron la introducción, ¿no? Lean la introducción.
Ustedes seguramente fueron muy ansiosos, van a hacer lo mismo que yo hice, que es irme a mezclas, a ver qué pide mezclas. Variaciones con la temperatura, no. Tensión superficial de mezcla. Bueno, empezamos mal porque una mezcla no es una simple función de tensión superficial de sustancias puras, o sea que, listo. Voy acá a dar un montón de ejemplos de que la mezcla de algunos sube, las otras baja y la otra baja. O sea que es un lío. Deberían de estar usando, la de para coro. Esta era la más fácil. La estimación con paracoro dice que la tensión superficial de la mezcla requiere los dos paracoros y la densidad de la mezcla líquida, que ustedes lo tienen, así que por suerte esa es la densidad molar, así que todo lo que necesitamos son los paracoros. Y los paracoros de la mezcla líquida y la mezcla vapor son simplemente esto. O sea que todo el problema, porque con lambda no iban a usar, su IJ, el paracoro di porque el lambda no lo tienen, así que normalmente hacen igual a 1 y promedian los dos paracoros. Así que todo el problema se reduce a encontrar los paracoros. ¿Dónde estaban? Estimación del paracoro creo que estaba antes. ¿Dónde estaba la estimación de paracoros? Group Contribution to la 1124. Página 1124. Porque todo estaba dependiendo de esta, y por eso establecí el paracoro. Y la fórmula estructural para calcular el paracoro debe haber un ejemplito para calcular el paracoro, pero debe ser una contribución por grupo. Acá no, porque da el paracoro. 2 por 129.
Profe, yo lo hice con las tablas igual de Pero es sacando los mezcla. valores. Tensión superficial de mezcla. O sea, y para mezcla, es mezcla. Lo primero que decía acá era que había que usar esto. Era esto. Acá estaba el capítulo completo de tensión superficial. Y lo primero que decía tensión superficial es que para mezcla era un lío. Tensión superficial de mezcla. Lo primero que dice. No es una función simple de tensión superficial de los componentes puros, porque en una mezcla la composición de la superficie no es la misma que la del bulk. Acá dice que en una mezcla la composición de la superficie no es la misma que la de el seno de la fase, el bulk. ¿Me está diciendo, ingeniero, que hay un exceso superficial? ¿Por qué creen que vieron exceso superficial? Que quede grabado. Vieron exceso superficial, acá lo reafirma. La composición de la superficie no es la misma que la del seno de la fase. Hay un exceso superficial. ¿Ven que sirve? Todo sirve. Y la cuestión es que acá explicaba de que no era necesariamente lineal. Entonces, la estimación dependía de los paracoros. La del líquido de vapor es simplemente el paracoro por las fracciones molares, sacaba el paracoro de la interacción sub IJ como la media de los dos, en ausencia de datos experimentales, gamma puede ser queda igual a 1, y si la n en la ecuación no sé dónde, acá, estaba puesto a la cuarta, entonces se reduce la ecuación de no sé dónde, recientes estudios ha sido ajustado como que un valor debería de ser usado de 3,6. Y con eso ustedes tenían la tensión superficial de un sistema en función de la temperatura, porque la temperatura estaba acá en las densidades de la mezcla líquida. O sea, la densidad de la mezcla líquida son función de la temperatura, para coro no. Entonces, ¿pero no estamos usando esta correlación? No, profe, yo vi las torres de los años anteriores y multiplicaba la composición del líquido por la tensión superficial que sacábamos del Joust. Claro, eso es. Claro, ahora entiendo. Diablo, voy a tener que revisar todos los cálculos de años anteriores. Yo usé la ecuación 12.3 de ese libro. La 12.3 es la de las sustancias puras. Sí, de las sustancias puras, sí, es verdad. Claro, porque no, es probable de que no tenga la tensión superficial de las sustancias puras. Es un dato bastante complejo de encontrar. O sea, razón por la cual probablemente tenían que estimar la tensión superficial de la sustancia pura con esta expresión que depende de propiedad crítica y TV reducida. O sea, con esto estimaban ustedes, o cualquiera de estas dos, ¿no? Tensión superficial de las sustancias puras. ¿Está bien? Pero después tienen que ir a la mezcla. O sea, no leyeron el capítulo que sigue. ¡Qué divertido! Bueno, volviendo a tu pregunta original, te daba imaginario. Ahora, ¿te daba imaginario esta expresión? Si esta expresión te daba imaginario, o sea, a ver, volviendo a la pregunta, Carolina es la que me estaba haciendo la pregunta, ¿no? Sí, sí, pero yo no usé esa expresión. ¿Cuál usabas? Usé la Para que de te dé imaginario. calculando del Joule, como dijo recién la otra compañera, y después la multipliqué por la fracción del líquido. Teniendo las tensiones superficiales de sustancias puras. Claro. Pero las tensiones superficiales de sustancias puras, ¿era un número? Era función de la temperatura. ¿Y cuál era esa función? ¿Cuál sacaba la función? Ese que tiene dos coeficientes Del libro de property, del libro en- del Gauss, de las, sí, las propiedades termofísicas. propiedades térmicas, del Gauss.
Surface tension. Surface tension. Este es el JAWS. Si vos usabas esto, es muy evidente porque te va a dar complejo. Tu temperatura es mayor que T crítica de algún componente. Porque esto, todas las que eran funciones T reducida, y este del JAWS, que cada vez que lo pone en función de 1 menos T reducida a un número, el exponente horrible, porque este exponente es horrible, si vos tenés condiciones supercríticas de algún componente, si querés calcular esa tensión superficial de esa sustancia pura, no te va a dar complejo, porque va a ser 1 menos un número mayor que 1, es una base negativa, un exponente racional, un exponente real, te da complejo. Marcat calcula para colmo, no te dice error. Pero se entiende el problema, ¿no? Eso está muy evidente. O sea, temperaturas reducidas mayores que 1, este método no anda. Entonces, ¿qué van a hacer? Claro, a mí me calculaba bien, por ejemplo, con la alimentación en la etapa 2. Ahí sí A me esa da- temperatura, la temperatura de alimentación. ¿Cómo? A la temperatura de la alimentación. Pero si vos calculás a otra temperatura en la cual un componente está en condiciones supercríticas, entonces esto da error, da complejo. Depende de Claro. Si vos usas esta fórmula, depende de T. Es A por 1 menos T reducida a la N. Depende de Sí. T. No puede usarse con temperaturas mayores a la crítica. Temperaturas reducidas mayores que 1. Entonces, si les pasa eso, ¿qué van a hacer? ¿Estimarlo? No, ¿para qué? A ver, vamos a ser honestos. Eh, si no estimaron los paracoros, que era lo elemental que había que hacer, no tendría mucho sentido porque ustedes tienen una tensión superficial en función de la temperatura y tienen la sustancia. Lo que uno hace normalmente es graficar la tensión superficial en función de la temperatura hasta llegar a cercanías de T crítica. No van a poder calcularlo hasta T crítica, ¿no? Ver cómo evoluciona, porque no me queda claro si la evolución es exponencial o no, porque esta cosa es horrible, esta exponencial, ¿no? O sea, ver cómo evoluciona, si evoluciona exponencial creciente o no es más o menos. Si es más o menos, o si es creciente, yo le haría una T crítica menos 20, más o menos, menos 20 Kelvin, y tomaría la tensión superficial fijo a esa condición de una condición crítica menos 20 Kelvin, más o menos. 20, 30. O sea, y a partir de ahí digo, es constante. Porque estoy casi seguro que esa sustancia no debería ser muy abundante. Bueno, perdón, espero que no sea abundante. Si es abundante, estoy en el horno. De todas formas. Si ustedes usaban la regla de mezcla si ustedes utilizan la regla de mezcla, o sea, la tensión superficial de la mezcla, esta tiene valores muy promediados. O sea, imagínense esta regla de mezcla. Esta es regla de mezcla de Van der Waals, lineal en P, en paracoro. Promedia 2 para coro y hace el promedio ponderado en la composición, y después de ponderar la composición, lo pondera, lo promedia con las densidades del líquido y del vapor, que son media, elevado a un exponente que es 3, y pico. O sea, que a esa altura, 3,6, a esa altura, la dependencia de tensión superficial de sustancia pura con la temperatura, dado que lo tenés en condiciones supercríticas, no vas a cometer un mayor error. O sea, para mí vas a cometer un error mayor no usar esta fórmula de mezcla que
fijar el valor de la tensión superficial a un valor T crítica menos 20, menos 30 Kelvin. ¿Se entiende? Y a partir de ahí considera que fija, que no depende de la temperatura. O sea, para mí eso no es mucho más error que o sea, tendría que hacerlo con él también. Pero acá es muy claro el libro. ¿Por qué no leen los libros? Miren cómo depende la fracción molar. Mire, año 1929. Desde 1929 que se sabe que la tensión superficial es una función compleja de la composición. Sobre todo por esas cosas que había de exceso superficial, ¿no? O sea, eh, por eso, ya sé, eso va a andar siempre y cuando tengan datos suficientes para estimar el paracoro, ¿no? El Perry tenía una tabla de paracoro de varias sustancias que podrían confirmar un poco, y si no, ahí está el método de contribución por grupo, para poder estimar el paracoro. Hay cosas raras, ¿eh? Profe, ¿qué son los paracoros? Porque estamos todos más o menos preguntándonos eso. Ah, suena muy bonito. Está en la 29, está en la página 29. Es una propiedad rara. O sea, que esto significa que no vemos todo en la carrera. Bueno, no hay forma de verlo todo. Pero la página 24. ¿Dónde vi la definición? Porque todos me dicen que el paracoro es un número. Estaba. Creo que estaba en el BIR, estaba en el Trail, estaba en el Perry. A ver, el Perry. El paracoro, y no se rían, no se rían. El paracoro es una cantidad relacionada a la tensión superficial definida de acuerdo a la fórmula tanto, donde gamma es la tensión superficial y el peso molecular de la densidad. El paracoro tiene un multiplicador de volumen. Ay, ¿qué pasó? Ah, me abrió este, perdón. Ha sido usada para resolver varios problemas estructurales. O sea, esto. O sea, una cantidad que está relacionado con la tensión superficial. Nada más que eso. No tiene otra cosa más que esa fórmula. ¿A quién se le ocurrió eso? Por lo que estaba viendo en un par de artículos ahí nomás. 1920, 29, Wiley, no sé cuánto decía
Esa es la estimación original. Dice C, de properties of gases and liquids. Use A más B, multiplique por C y elévelo a la 3,6. ¿Es creer o reventar? Pero vamos a creer, somos hombres de fe y mujeres de fe. Por eso, estaba todo en el libro de Properties of Gases and Liquids, para calcular ese factor y a partir de ahí estimar la tensión superficial de mezcla. Me sorprende que no... Eso pasa por copiar mal todos los archivos que tiene Emilio. Eso es ese es el origen de los problemas. A ver, la verdad es que siempre en clase se daba esta pregunta, ¿de dónde sacamos tensión superficial? Y yo siempre en clase le decía que la fuente de tensión superficial era de Properties of Gases and Liquids, porque ahí daba la estimación de la mezcla. O sea, pero creo que nadie leyó la frasecita chica. Ahí estaba la estimación de la mezcla. Todos leyeron de Properties of Gases and Liquids de la sustancia pura. Bueno, Carolina, espero haber respuesto a tu pregunta de viscosidad. Sí, profe, gracias. El problema es que respondí lo tuyo, pero le empeoré. Me encanta esto. Sí. Ahora sí tengo a alguien más que me había hablado, ahora soy todo abierto. ¿Quién seguía? Me perdí. Preguntas. No, profe, yo era eso Eso, de Flores. Caro. No, pero lo mismo de Caro era, porque tenía números imaginarios también en la tensión superficial, así que gracias. Bien. Bien. María Victoria. Profe, a mí me surge una duda un poco tonta al terminar el cálculo riguroso. Ay, ¿podés hablar un poquitín más fuerte? ¿Más cerca el micrófono? Ahí está. Ahí está. Que me surgió una duda al acomodar los datos del cálculo riguroso, cuando tenemos que completar la tabla con todos los valores de buena densidad, etcétera. Cuando empezamos a ver el cálculo del diseño de torres empacadas, o sea, de relleno, el profe nos explicó que para elegir las etapas más exigidas teníamos que alinear las etapas en operación. Entonces, cuando yo completo la tabla, en realidad tendré que hacer ese desfasaje de etapas o no. O sea, porque yo... perfecto. Tenés que irte a Excel, indefectiblemente, porque MATLAB no puede hacerlo. También porque MATLAB es un parto hacerlo. Es más fácil hacerlo en Excel y después llevarte de vuelta a MATLAB. Porque tenés que decir corriente to, etapa tal, y corriente from, etapa tal. O sea que tenía que poner el equivalente a decir la etapa tal, pero como dice el libro de Distillation Design, hay que ver las columnas de líquido y de vapor, como estaban referenciadas, para sacar que en la misma fila estén las corrientes que están en operación. O sea que estrictamente cuando dice la etapa 10, hay que leer de vuelta el libro de práctica cívica cuando dice etapa from, no me acuerdo si decía liquid from o gas from, véanlo ustedes porque están ahí, pero cuando dice from de, eso quiere decir que la etapa 10 es el líquido de la etapa 10, es la nomenclatura que nosotros usamos para el cálculo riguroso. Porque la nomenclatura que nosotros usamos es que el nombre de las corrientes está determinado por la etapa de la cual proviene, from. Entonces, el otro debe ser la corriente to etapa, ¿está bien? Eso no coincide con la nomenclatura de cálculo riguroso, entonces hay que desplazar las dos matrices, hay que desplazarlas para Perfecto. que coincida en la etapa con la que dice from, para que es el nombre que viene del cálculo riguroso, y me coincida con el to, para que sean las dos corrientes que están en operación. Perfecto, profe. Y otra cosita más. Para elegir la etapa crítica, podíamos hacerlo con, o sea, CS, que era el máximo factor de carga, o por el mayor flujo, o por la etapa que tenga mayor caudal de líquido, digamos. ¿Es indiferente cualquiera de los dos? No, Tengo que elegir alguno de los dos. no, no. Ah, Hay que leer. Hay que leer.
Hay que leer, por el amor de Dios. No se guíen por lo que nosotros decimos acá. Es la centésima parte de lo que ustedes necesitan. En realidad nosotros le damos los grandes títulos para decir dónde está. Pero dijimos en su momento, los dos dijimos lo mismo, sigan el método del libro de Distillation Design. Distillation Design le dedica como 50 páginas a decir eso. ¿Hay que leerlo? Y dice, sí, no le está. Que los mayores y menores, porque tienen dudas, etcétera, etcétera, entonces usen este criterio, pero de acuerdo a 25 autores, la referencia 2, 4, la 25, la 27 y la 29, dicen que están de acuerdo. Las referencias 4, la 4i, la 27 y la 8, dice que no están ni medio de acuerdo con esto. Después dice Kister. Yo personalmente creo que la referencia 50 probablemente anda. Entonces, hay que leer el libro. Hay que leer el libro. No muerden. Solamente está en inglés. No muerden. Profe, el problema es que para esta noche, es para esta noche de la elección y por ahí para leerlo para esta noche está como complicado. No, es un inglés tan llano. Usted tendría que leer Shakespeare o leer a los autores actuales, digamos, que no se les entiende ni medio. Yo tampoco los entiendo porque son poetas y usan cosas. Este inglés llano, técnico, es lo más aburrido que hay. Esto se sabe. Hay que leerlo porque está en inglés y hay que leerlo porque está en inglés. O sea, y hay que leerlo, no queda otra. A ver. Eh, les va a pasar, a los ingleses les pasa lo mismo cuando leen Borges. ¿Eh? A Borges lo entendemos porque nosotros hablamos en español, inventa términos, hay que leerlo porque es maravilloso leerlo, porque crea lenguaje. Bueno, los ingleses también tienen sus poetas y sus escritores que crean lenguaje, entonces, no sé, pero este es técnico, usan voz pasiva siempre. O sea, es lo más llano que hay. Hay que leerlo. O ustedes no leen los prospectos de los remedios que ustedes compran. Si no los leen, no sé qué están haciendo en ingeniería química. Ustedes no leen los manuales de las computadoras que le vienen o de los dispositivos electrónicos que vienen. No leen los manuales, o ustedes son aquellos que abren la caja, lo dan vuelta por todos lados de encontrar el botoncito de encendido, los que tienen botoncito de encendido, y después se ponen a tocar al azar para ver qué es lo que anda. ¿No leen los manuales? Ingenieros, lo primero que hacemos en una planta es ir a los manuales de la planta que están, y para cómo están en inglés también, la mitad de la planta argentina está en inglés, porque no lo van a traducir, y rueguen que esté en inglés y no esté en ruso, en chino o lo que fuera, ¿está bien? Y tendrán que leer los manuales. Hay que leerlo. No hay otra. Ustedes se resisten. No, está todo bien. La próxima clase, si no entendiste algo, me vas a decir, María Florencia. En el párrafo 24, inciso 7, o sea, vamos a enumerarlo como en la Biblia, el versículo 4, no entendí ni medio lo que quería decir para coro. Bueno, ahí agarro yo, leo y trato de explicar qué es lo que yo entiendo de eso, ¿no? En inglés es para cor, pero en español los españoles, más que los argentinos, los españoles traducieron como para coro, sin H, para coro. Pero busqué ahí rápidamente y está claro que para coro en español Wikipedia no lo tiene. Lo tiene la versión en inglés. ¿Qué quieren que haga? O sea, parece que no son muy importantes para eso. Bien. No, pero lee y después decime. Hay que leer. ¿Otra pregunta? Héctor, Espere. en realidad no es mía, de Santi, nomás que no se está pudiendo conectar. Sigue teniendo problemas con su torre. Pasamos del error este que daba que no encontraba, tenía una singularidad al evaluar la expresión, ahora no converge o el jacobiano que da tiene una convergencia muy grande y le cambiamos todo, volvimos a hacer la etapa 2, volvimos a la etapa 3, le cambiamos muchos valores y no hay forma que le dé todavía. Bien.
¿Han guardado versiones? O sea, versiones, es decir, probé esto, probé esto, probé esto, probé esto, ya se olvidaron de todo lo que probaron. ¿Qué es lo que suele pasar? Y yo tengo un par de versiones, él tiene otro par de versiones, así que hay un par de versiones. Hemos cambiado operaciones también. Sí, pero después de, por lo menos lo que a mí me pasa es que cuando yo hago muchos cambios, cuando veo que no da, no grabo si quiere eso. O sea, después entonces a la semana vuelvo a hacer los mismos chequeos y después me doy cuenta que en realidad ya lo había probado y tampoco nada, ¿no? Bueno, Sí, no guardé tantas versiones. De hecho, por ahí vuelvo a probar los mismos escenarios sin darme cuenta, pero bueno. Por eso también él está probando unas cosas, yo estoy probando bueno, otras, así que... ¿a vos también te da lo mismo o al Santi? No, es en la torre de Santi, Bien. pero me lo pasó a mí para ver si no era cosa de su computadora y no. Encima el Match Beta demora mucho, entonces cuando volvemos a hacer la etapa 2, demoramos el doble. Bueno, voy a intentar, o sea, cuando se pueda conectar Santi, o sea, voy a tratar de dar clase ahora y si termino temprano, empiezo a agarrar algunos archivos acá con Zoom delante de todos ustedes para que ustedes vean un poco cómo yo los trato de ver, a ver qué es lo que pasa, para que ustedes puedan ver y seguir eso mismo también. No lo hago ahora porque me va a interrumpir toda la clase, pero si lo doy rápido, sí, si lo doy rápido, entonces puedo traer uno, ver qué es lo que le pasa y verlo delante de todos ustedes. ¿Mm? O sea, para todos aquellos que están teniendo problemas con convergencia de cálculos rigurosos. ¿Sí? Entonces, si el Santi no se conecta, de que te pase, o pásame vos el archivo en ese momento. ¿Sí? Me lo pasas por mail y yo lo atrapo acá. ¿Mm? ¿Puedo hacer Gracias. eso, Fede? Dale. ¿Otra pregunta? Perdón, ¿dónde dijo que viéramos el tema ese de la selección de la etapa crítica? Para que así lo voy viendo para esta noche, voy a ir a entrarlo dentro de un rato y así lo puedo hacer. ¡Ay! ¿Todavía no lo han entregado? ¿Por eso tengo tan poca concurrencia? En realidad, yo lo que vi es que estamos varios con ese problema de que nos falta eso, o por lo menos con los que yo hablé, estamos todos renegando en esa parte. Para elegir cuál es la corriente más exigida. Claro, porque no nos coinciden ni el G, no sé, no el caudal de líquido, ni el de vapor, ni el CS, ni nada. Esto es platos. Página 337. Try size in example and use an stamp. Creo que lo están viendo razonablemente bien, o está muy chico. Si No, se ve bien. Diseño de propanizador de todo el ejemplo, etcétera, etcétera. Acá venía en el ejemplo flujos de la columna y propiedades físicas del depropanizador con el ejemplo anterior. Vapor to stage, liquid from stage, o sea que acá cuando dice la etapa 3, este es líquido de la etapa 3, este número debe coincidir con el cálculo riguroso. Este que va por to stage debe ser de la etapa anterior, porque es el vapor que va a la etapa 3, o sea, va a la etapa 3, o sea que es el vapor que en el cálculo riguroso es el vapor de la etapa 2. Y dice, máxima carga. La tabla 610 muestra que ambos, los caudales volumétricos y másicos de líquido y vapor flow rate in the top section peak at stage 3. O sea que en el punto 3, el valor más alto de caudal volumétrico le da 13 y de el caudal 380
le da en el pico en la etapa 3. La etapa 3 es, por consiguiente, la base apropiada para el cálculo del máximo requerimiento para la sección del top. Similar razonamiento, selecciona la etapa 19 como el máximo requerimiento en la sección de bottom. En el 19, que fue la última, era el valor más alto 119 y este el valor más alto 185. En este tenía que estar en libras, en galones. 850 y en cubic fix 892, 896. Notar que en esta etapa el caudal volumétrico es ligeramente menor que la del plato 18. Sin embargo, la diferencia es alrededor del 0,4%. Mientras que los flujos másicos de la etapa 19 es un 1,9% más alto que la etapa 18. Y de aquí que la etapa 19 es más apropiada. Si hay dudas, if in doubt, si hay duda, ¿está bien? Esto quiere decir, está muy claro. Y si no hay duda, entonces lo que sigue no se lee. Es fácil. Pero si hay duda, el factor C, la ecuación 6,4, y tienen que ver ahora la ecuación 6,4 arriba donde estaba, sirve como el mejor indicador. Here muestra que la etapa 19 tiene una mayor carga de vapor por unidad de sección transversal de torre, ¿no? Porque esto es ahí. ¿Sí? Mínima carga. O sea, si hay dudas hay que usar CS. Simple. ¿Sí? Si no hay duda, ¿para qué? Globalmente la filosofía de Kister decía que si no había dudas en el criterio de arriba, o sea, si no hay duda, y ustedes hacen el cálculo de CS, el factor C, entonces les va a dar lo mismo que ustedes pensaban. O sea, no va a dar un valor distinto. Y la mínima carga, la tabla 610, muestra que en the bottom section, la etapa 9 es la opción aparente para la mínima exigencia, el mínimo requerimiento. Throughput es exigencia, salida. Es la etapa 9. La etapa 20 se ignora porque es el reboiler. Claro, no tiene los dos. O sea, la etapa 9 es la del mínimo. La 9. Este espacio quería decir que acá había una alimentación, ¿no? O sea, por eso es que de aquí para abajo, de la 9 a la 19, es the bottom section, la zona de desorción, mientras que la 1 a la 8 es la zona de rectificación. Una pregunta, sí. Una pregunta rápida sobre eso. Por ejemplo, en mi caso yo alimento en el plato 12. ¿Se considera mi plato que es parte de la zona de enriquecimiento o de la zona de agotamiento? Bien. Fíjate que acá se lo ve bastante claro. Cuando se ve el perfil de las corrientes que están en operación, que es lo que está por fila, hay toda una fila de esta zona que está todo más o menos igual, más o menos un 10%, 73, 84, 73 libras hora, y después pega un salto a 139, 149, etcétera, etcétera. ¿Está bien? En este no es claro, ¿está bien? Porque acá estaba en 108, 121, 82, 100, acá no habría mucha diferencia. Pero es que estas son de vapor. Acá está claro que hubo una alimentación líquida. ¿Está bien? Y la alimentación líquida alimentaba en el plato 9, alimenta acá en el plato 9, y si ustedes recuerdan el esquema del plato, alimento en el 9, se le suma, por el modelo de plato que nosotros usamos, la corriente de líquido del plato 8, se le suma la alimentación para darme que el líquido que sale de la etapa 9 es el que incrementa su caudal. Ese, lo que me dice acá es, alimenté en la etapa 9. Este es el líquido que sale de la etapa 9. Esta es la alimentación y esta etapa pertenece a la zona de desorción,
the bottom of the column. ¿Se entiende, Agustín, lo que planteo? O sea, tendríamos Claro, que sí, hacer sí. el dibujito, está bien, de la torre, y al poner las dos flechas de caudal de líquido y de vapor, la de la etapa 9, que es líquido, y la del vapor, que va a la etapa 9, que es por consiguiente el vapor de la etapa 10, también lo que está entre la 10, esas dos son las que están en operación y eso corresponde al diseño de la torre en su parte inferior. Porque alimentaste en la 9 líquido. Claro, o sea, si yo veo, donde yo veo un salto, obviamente según lo que yo estoy alimentando, donde yo veo un salto, o sea, una diferencia marcada, es ahí donde se genera el corte. Por ejemplo, si está por encima la diferencia Sí, del plato 12, por ejemplo. pero, si la alimentación es vapor, ¿está bien? Y vos alimentaste vapor a la etapa 9, el problema es exactamente el mismo. Tan solo que vas a notar el incremento en este número. O sea, acá es como que hubiera habido una alimentación mezcla de líquido-vapor. Porque alimenté en la 9. Lo que es líquido aumenta para abajo. Lo que es vapor lo suma para arriba. Porque no se ven en el modelo de plato de alimentación partida, o sea, alimentaba en el 9, pero me suma a la 10 la parte vapor y me suma a la 9 el caudal de líquido. O sea, hay que hacer el dibujito porque es el modelo del plato de alimentación. Cuando nosotros decimos alimentamos a la 9, alimentamos entre la 9 y la 8, en este caso, ¿no? Alimento entre el 9 y el 8. Entonces, el líquido se suma a la del 9, el vapor se suma a la de el 8. Porque si la Buenísimo. alimentación es mezcla de líquido-vapor, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchas gracias, profe. Sí, ahí me No, quedó un por poco más. favor. O sea, en ese punto es medio complejo, efectivamente, y lo mejor es hacer un esquema. Un esquema rápido, mano alzada, para decir, a ver, ¿cómo están las corrientes? O sea, ¿cómo me quedaron las corrientes del cálculo riguroso? En el plato de alimentación, haciendo el plato de alimentación y el plato de arriba, ¿no? De la alimentación. Porque yo alimento, cuando digo alimento el 9, alimento arriba del 9. ¿Se entiende? O sea, ese fue el modelo. Buenísimo. Una pregunta más, profe, de Sí. esto rápido. Entiendo que la última etapa, la 20, no se puede tomar, ¿no? ¿La 1 tampoco se puede tomar como mínimo máximo? ¿O la 1 sí se puede tomar? Porque entiendo, por ejemplo, lo que había hecho el profe Cervetti en un momento, tomó la mínima, si no me equivoco, de caudal de líquido. No, bueno, tomó la mínima, la etapa 8, para la parte superior, digamos, en la zona de. Bueno, la zona de arriba. Tomó la mínima la 8 y estaba la de 12,705, pero no sé si eso fue por una cuestión de balance con el caudal de líquido o si fue por una cuestión de que la 1 no se tomaba. Según lo que nos dijo él, era entre la etapa 2 y la N-1. O sea, condensador y reboiler no se tienen en cuenta. Acá la tabla está líquido de la etapa 1, vapor a la etapa 1. El cálculo de la tabla de recién decía que esto era L1. No, perdón. L1.
B2. Tengo que ver el modelo que él usa de cálculo riguroso, ¿está bien? Pero lo que nosotros necesitamos va a ser más fácil que lo diga así. Lo que nosotros necesitamos es esto. Esto es 3. Esto es B3. Esto es L2. ¿Está bien? O sea que, de acuerdo a nuestro esquema de cálculo riguroso, cuando dice etapa 2 y pone vapor y líquido en la tabla de Distillation Design, lo que a mí me interesan son estas dos, o sea que lo que acá viene como líquido 1 y como B2, porque es liquid from, from. ¿No? Es 1 acá, va por 2. Liquid from etapa 1 es L1. Vapor to etapa 1, nosotros lo habíamos marcado como 2. Luego, acá en la 3, acá, o sea, si la etapa... No, perdón, esto es la etapa 2. ¿Sí? Esta es la etapa 1. La etapa 2, para la etapa 2, es líquido de la etapa 2, o sea que es L2, vapor a la etapa 2 es B3. O sea que esas son las corrientes que están en operación. El problema viene que planteado así, esta cámara, o sea, esta región, no, o sea, nosotros dimensionamos de acuerdo a la sección transversal del flujo. O sea, en la sección transversal del flujo, el primero que tiene el área neta es este, porque tiene este liquid backup. O sea, no puedo trabajar con la 1 que no tiene de liquid backup. O sea, porque este no tiene liquid backup. O sea, el primer plato que yo puedo diseñar es en esta región, o sea, con el 2. De ahí en adelante, con esta nomenclatura. O sea, porque no... el cálculo, la filosofía del cálculo de la torre de platos, la de relleno, le paso lo mismo. La filosofía era que el problema son el líquido que cae con el vapor que sube, y el vapor que sube encuentra todo esto. O sea, esto es lo que tiene que diseñar.
Lo que tiene que enseñar el vapor es todo esto, pero acá ya no me encuentro con el vapor, no me encuentro con el cierre líquido. Yo no lo haría con la 1, lo haría con la 2. A ver. Estrictamente, lo que le pasa al Kister es que tiene un diseño razonablemente manual. Por eso él elige las condiciones más exigidas, ¿está bien? Que son aquellas que tienen la mayor caudal de líquido y caudal de vapor. Pero los simuladores, total, no cuesta nada, de hecho no cuesta mucho, lo calculan para todos los platos. O sea, calculan toda la hidráulica, o sea, a ver, volviendo a la idea. La filosofía del diseño de la columna de platos, creo que la di yo, era encontrar el comportamiento del líquido y del vapor dentro del plato y encontrar la hidráulica del plato, encontrar si se inunda o lloriquea en el plato con los caudales de líquido y vapor que está teniendo. En teoría yo eso lo tendría que hacer en todos los platos. Lo que pasa es que en el diseño yo tengo que decir, fijo un valor de diámetro y para ese valor de diámetro, más la separación de los platos, la altura del reposadero, y un factor más que es el que, que es el que arranca, dice, calcúlelo con la condición más exigida y con la condición menos exigida. ¿Sí? Para ver si en la más exigida y la menos exigida, o sea, si en la más exigida no me da arrastre, si en la menos exigida no me da lloriqueo, porque si no es así, cambia el diámetro. Entonces, básicamente, la idea de Kister es calculo para el más exigido, calculo para el menos exigido. Pero HYSYS y Unisim, en realidad, hacen los cálculos en todas las etapas. O sea, para ver si en todas las etapas le da como que entra dentro de la región de factibilidad. Por eso es que no... por eso es que se puede hacer en todos los platos, con más esfuerzo, y si se hace en todos los platos, entonces la elección de cuál es el más exigido y cuál es el menos exigido es irrelevante. O sea, porque lo hago en todos los platos. Y yo verifico que en todos los platos esté dentro de una región de operación de líquido vapor y que no me va, o sea, que no se me sale fuera del marco posible operación. O sea, que no llorique en exceso, que no haya arrastre, no haya arrastre por espuma, no haya arrastre por shock download, downcomer, o sea, de downcomer shock. Mientras que la de relleno no es así, ¿no? La de relleno es líquido, vapor, más o menos para todo y ya está, o sea, porque es más ojo, o sea, si total el diámetro lo saca por otro lado. O sea, en realidad necesita el CS y con que saque un CS y un otro ya está. O sea, no es tan crítico. Total, no van a trabajar al 80% de inundación. Trabajan al 79,9%. Está lo mismo. O al 81,1%. Por eso que no era tan crítico, pero sí lo que era como crítico al concepto es que tenía que ser las dos corrientes que estaban en operación. O sea que si básicamente acá tengo las corrientes que están en operación, los calculo bajo esas condiciones. Porque mientras me dé bajo esas condiciones, la más exigida y la menos exigida, tengo una razonable certeza de que todas las etapas intermedias de la torre me van a cumplir con la verificación de los parámetros. Pero tenía que entregar la de relleno o la de plato. Ahora, la de relleno, la de plato es un lío. Ahora se entrega, profe, el riguroso. Va, no sé. Ah, No el sé riguroso. Claro, Claro, pero pero el riguroso está pidiendo eso. Uy. Sí, pero entonces lo que está preguntando no es para el riguroso. El riguroso me da la tabla y punto. Ya está. Pero todo esto lo pide en el Word del riguroso, ¿eh? ¿Cuál O sea, más chiquito, el menos chiquito? sí. Ah, bueno, pero acá están los criterios. Pongan
Total, después, en la próxima, me lo rectifican. Lo crítico es ahora tener riguroso. Hoy es Listo. riguroso. Bien, bueno. Claro. Bueno. Entonces ahí voy a ver qué hago con los rigurosos. Bien. Hoy la entrega de riguroso. Estoy perdido, no sé quién puso esa fecha. ¿Quién cargó esa fecha en la UV? La cargó Cervetti. Y no me dijo nada. No, los cargué yo, pero cuando me olvide. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bien. Voy a tener que cambiar la fecha. Voy a tener que anotar y decírselo a Gustavo. Porque o sea, nosotros siempre dijimos que la fecha de entrega era los viernes, porque estábamos nosotros dando clase, estaba Cristina dando clase y ya estaba. Estaba Cristina, se la podía dejar a Cristina. Pero está claro que como están terminando eso, a esta clase no vienen, van a verla grabada, y por consiguiente solamente ahora tengo 40 participantes, porque aparentemente los otros 40 o 50 están haciendo el cálculo riguroso. De los cuales me imagino que jamás les dirían que si a esta altura no calculó el riguroso no les convergió, jamás diría que lo hagan ideal, entreguen y corríjanlo en la próxima etapa, ¿no? Jamás hubiera dicho eso. Ingeniero, o sea, lo que no pueden hacer es dejar de entregar algo, pero como ustedes tienen que dar una solución o tienen que dar una respuesta, y den la respuesta ideal. O sea, den la respuesta ideal. Y tienen un margen, porque así está en el pliego de licitación, que después de haberlo entregado, vienen las observaciones, pero las observaciones se hacen sobre lo que se entregó. ¿Está bien? O sea que primero se entrega, después se observa. Jamás diría yo que lo hagan ideal, entreguen y corrijan para la próxima. O sea, para la próxima que esté real, ¿no? Porque va a quedar muy feo que al final llegue como, para justificar que al final el torre relleno y torre plato sea ideal, van a tener que justificar con un par de tomos, o sea, van a tener que escribir unas 100 páginas de justificación, ¿no? O sea, mientras que ustedes pueden entregar ahora y corregirlo para después sin tener que hacerla, o sea, no tienen por qué justificar hoy que sea ideal, ¿no? Pero yo no lo dije y no está siendo grabado. Bien, ¿preguntas? Lo único que no se acepta es a un ingeniero no dar una respuesta, ¿no? Un ingeniero químico debe dar una respuesta, la que sea. Si además es buena, mucho mejor. Pero uno tiene que dar una respuesta. No se puede quedar sin respuesta. Bueno. Bien, entonces. Si no hay más preguntas, porque ya la mitad de ustedes se fue para poder entregar el resto, o me han puesto de fondo, total, se han puesto a trabajar en otro y me escucharán algo cuando pegue un par de gritos, dirán, ¿qué quiso decir Macaña? Y ahí prestarán un poco de atención. Qué clase horrible que es esto, que no los veo a ustedes que me estén prestando atención. Cierro esta etapa de consultas y arranco con absorción.